en una Londres envuelta en brumas y secretos, donde cada rincón susurra historias olvidadas, una antigua mansión guarda más que recuerdos. Una sombra del pasado, tan real como silenciosa, está a punto de revelar su verdad. ¿Desde dónde me escuchas ahora? ¿Qué hora marca tu reloj? Déjamelo saber en los comentarios. Prepárate para descubrir que algunas escaleras no solo conducen a pisos superiores, sino a memorias que nunca se desvanecen. Abróchate el abrigo, porque esta historia apenas comienza. Aquel martes de octubre descendía sobre Londres una niebla espesa y turbia que se adhería a los cristales de Baker Street como un recuerdo que se niega a disiparse. Holmes, enfrascado en la lectura de un tratado sobre la influencia del veneno digital en los síntomas cardíacos, apenas alzó la vista cuando se escuchó el golpecito urgente en la puerta. Fui yo quien abrió, y allí, en el umbral, apareció un joven de rostro pálido, labios secos y mirada encendida por una ansiedad contenida. «Soy Edward Helmsley. ¿El señor Holmes me recibirá?», preguntó, como si cada palabra pesara en su garganta. Lo hice pasar sin vacilar. Su abrigo, aún húmedo por la bruma, dejaba escapar un leve aroma a madera vieja, y su porte, aunque refinado, tenía la rigidez del miedo. Mientras Holmes lo observaba con ese escrutinio sereno que tanto desconcertaba a los recién llegados, noté algo en la mano derecha del joven, un guante sostenido con fuerza, como si hubiera olvidado quitárselo. Holmes entrecerró los ojos. «Se ha demorado en venir, señor Helmsley. ¿Desde cuándo aparece el cuervo?». Edward se removió en el asiento, los dedos engarzados, los codos al borde del diván. «Desde hace 3 semanas», dijo por fin. «Cada noche, exactamente a las 9, un cuervo desciende por la claraboya del segundo piso y se posa sobre la barandilla de la escalera principal. Allí permanece, inmóvil, durante 7 minutos. Después desaparece. Mi madrastra lo observa en silencio, como si lo esperara». Holmes asintió con leve interés, mas sin hablar aún. Al principio pensamos que era una coincidencia, un animal perdido, pero la señora Helmsley hizo una pausa, y su voz descendió. «Ella asegura que es el mismo cuervo que pertenecía a mi padre, Lord Helmsley, muerto hace 20 años. Y lo más perturbador, afirma que el ave regresó para anunciar otra muerte en la familia». Un silencio se extendió como un velo sobre la habitación. Holmes se incorporó levemente. «¿Y usted cree que el comportamiento de su madrastra es producto del miedo o de la memoria?». «No lo sé, señor Holmes, pero su mente se está quebrando. Habla sola. Repite frases que escuchábamos en mi infancia. Y anoche gritó el nombre de mi hermana Abigail. Murió, en esa misma escalera». Noté cómo Holmes desvió la mirada por un instante, no hacia Edward, sino hacia su propio interior. «Entonces, doctor Watson», dijo con su tono más preciso, «parece que tenemos un caso que mezcla las alas de la superstición con las huellas del pasado». Recordaba vagamente la mansión Helmsley de una breve mención en los diarios de sociedad de antaño, una construcción sobria de ladrillo ennegrecido, enclavada junto al río, cerca del puente de Vauxhall, con jardines que daban la espalda al agua. No obstante, Edward nos describió el lugar con un detalle que revelaba una familiaridad obsesiva, casi dolorosa. La casa fue construida por mi abuelo en 1823. Mi padre la conservó intacta, sin cambiar una sola baldosa del vestíbulo. Desde que murió mi hermana, nadie ha tocado la escalera, ni siquiera para limpiarla. Holmes frunció el ceño. ¿Qué ocurrió exactamente la noche de su muerte? Abigail tenía 17 años. Una noche, tras una discusión con mi madrastra, cayó por la escalera. Dijeron que resbaló. El médico certificó un traumatismo craneal. Mi padre nunca aceptó del todo la versión, pero murió al año siguiente. Desde entonces, mi madrastra se ha encerrado en sí misma.
Su voz tembló ligeramente al pronunciar las últimas palabras. Había en su tono una nota que no era duelo, sino culpa prestada, herencia emocional. Yo había presenciado muchas veces cómo el pasado se infiltra en las paredes de una casa, pero pocas veces con tanta persistencia como en aquella historia. A lo largo de mi vida, como médico y compañero de Holmes, he aprendido a distinguir entre el miedo natural y el miedo cultivado por los símbolos. El cuervo, en la imaginería popular, no es solo ave, es presagio, heraldo, sombra alada de la muerte. Me pregunté cuántas veces Lydia Helmsley lo había visto con otros ojos, no como un animal, sino como una reencarnación, porque en la mente herida las cosas regresan no como fueron, sino como se temieron. Y hay casas, y Holmes lo sabe mejor que nadie, que no guardan silencio, murmuran. La educación de Edward era evidente. Su manera de hablar, sus gestos comedidos, incluso su manera de sufrir, estaban modelados por los códigos de un caballero. Sin embargo, bastaba una mirada atenta para advertir que esa compostura estaba hilada con hebras de tensión casi insoportables. He tratado de explicarlo racionalmente, nos dijo. Pensé que alguien podría estar entrenando al ave para atormentar a mi madrastra, pero no encuentro motivos. No hay herencia en juego, no hay disputas familiares abiertas, no hay enemigos conocidos. Holmes lo miró con fijeza. ¿Y usted? ¿Tiene algún interés en que su madrastra pierda la razón? Edward se sonrojó como si hubiera recibido una bofetada. «Por supuesto que no», exclamó. «Todo lo que quiero es comprender lo que ocurre, antes de que alguien más muera». Me sorprendió aquella última frase. No era solo temor lo que se percibía en él, era una especie de anticipación trágica, como si la tragedia no solo lo amenazara, sino lo estuviera llamando por su nombre. «¿Está usted seguro de que la señora Helmsley reconoció al ave?», preguntó Holmes mientras se levantaba, ya con la decisión en la mirada. Lo dijo sin dudar, que era el mismo plumaje, misma mirada fija. Dijo que cuando era joven, el cuervo graznaba solo una palabra: Abigail. Holmes asintió lentamente, y yo, que lo conocía tan bien, comprendí que acababa de aceptar el caso. No lo hacía por compasión ni por curiosidad vulgar. Lo hacía porque había una lógica torcida en esa historia, una coherencia macabra que desafiaba su mente analítica. «Entonces iremos a Vauxhall, señor Helmsley», dijo con suavidad. «Y tal vez, en los pliegues del tiempo, descubramos qué clase de sombra ha decidido volar de nuevo por esa escalera». Y así comenzó el caso del cuervo en la escalera. Aunque ninguno de nosotros lo sabía aún, el pasado no estaba dormido. Solo aguardaba, pacientemente, su última palabra. La niebla aún no se había disipado cuando descendimos del carruaje frente a la mansión Helmsley. Aquel caserón de ladrillo ennegrecido, apoyado sobre el margen sur del Támesis, parecía más bien una construcción vencida por el tiempo que un hogar aún habitado. No era solo la humedad que se pegaba a la piedra, ni la verja oxidada que gemía al paso. Era el aire mismo, saturado de un silencio inorgánico, como si la casa se negara a exhalar palabra alguna. Holmes no pronunció comentario al cruzar el umbral, pero su mirada se deslizó sobre cada detalle con la misma meticulosidad con la que un médico ausculta un corazón fatigado. Yo, en cambio, no pude evitar sentir un leve estremecimiento cuando atravesamos el vestíbulo. Había algo latente en aquella penumbra, no el bullicio fantasmal de las casas encantadas, sino algo peor, una espera contenida. Al fondo, una lámpara apenas mantenía su llama viva. Fue allí donde el mayordomo nos esperaba, y donde el misterio comenzó a palparse con la textura de lo real. «Bienvenidos, caballeros. Mi nombre es Wren», dijo el mayordomo con una inclinación breve, casi militar. Su figura era delgada, el rostro huesudo, y hablaba con un tono contenido, como quien ha aprendido a medir cada palabra. Nos condujo al centro del vestíbulo,
donde la escalera principal ascendía con dignidad marchita. Aquí es donde aparece. Cada noche, entre las 9 y 9:15, se posa en ese travesaño, justo al nivel del segundo descanso. Miré hacia la barandilla señalada. No había huellas ni signos visibles, pero la madera parecía más oscura allí, como si hubiera absorbido la mirada de demasiadas noches. ¿Lo ha visto usted con sus propios ojos?, preguntó Holmes. Sí, señor, y lo he oído graznar, no más de una vez por noche. Un sonido ronco, como si dijera un nombre. Me estremecí. Wren hablaba sin titubeos, sin el más mínimo asomo de exageración. Había en su actitud algo que no podía atribuirse al miedo ni a la sugestión. Era la resignación de quien convive con lo inexplicable. Holmes permanecía en silencio, sus ojos clavados en los escalones, como si ya hubiese comenzado a oír lo que nadie más escuchaba. La lámpara que colgaba sobre el vestíbulo parpadeaba con irregularidad, proyectando sombras que bailaban entre los ángulos de la escalera. El roble, antaño brillante, mostraba cicatrices del tiempo, vetas apagadas, astillas apenas perceptibles y un lustre vencido por la humedad. Cada peldaño tenía su propia huella, unos más gastados por el tránsito, otros intactos, como si los pasos humanos hubieran evitado su contacto. A medio camino, una pequeña hendidura en la pared revelaba la antigua presencia de un espejo o retrato retirado con prisa. Lo que más me perturbó fue la jaula vacía colgada frente a la escalera, desprovista de aves, pero no de significado. El polvo no había ocultado del todo una mancha en su interior, una pluma negra, sola, atrapada en uno de los barrotes como si resistiera marcharse. Había algo ceremonial en esa disposición, como si la escalera hubiese sido convertida en un altar invisible, dedicado a un recuerdo que aún exigía su tributo. Nos recibió en la sala contigua, sentada junto al fuego apagado, con las manos enlazadas sobre un chal de encaje ya gastado. Lydia Helmsley era una mujer de facciones nobles, pero marchitas, de voz quebrada, aunque educada, y de mirada que no se dirigía al presente, sino a una imagen antigua que nadie más podía ver. «Han venido por el cuervo», dijo, sin preámbulos, sin cortesía, sin temor. Su afirmación, desprovista de teatralidad, me tomó por sorpresa. No hablaba con histeria, ni con ilusión. Hablaba como quien ha hecho las paces con lo imposible. «Lo reconocí la primera noche», continuó. «Tenía una marca blanca en el ala izquierda, la misma que vi durante años, posada sobre el hombro de mi esposo». Holmes la escuchaba con atención, pero sin interrumpir. Yo, en cambio, sentía cómo algo en aquella mujer me desarmaba lentamente. No era locura lo que emanaba de ella, sino una forma antigua de conocimiento, como si la tragedia la hubiese vuelto más lúcida que cuerda. «No han venido a investigarlo, caballeros, han venido a ser testigos», añadió. «Y eso, créanme, es más difícil». Mi esposo, Lord Helmsley, no confiaba en nadie más que en aquel cuervo, dijo la señora, y su voz adquirió una cadencia extrañamente afectuosa. Lo crió desde que era un polluelo. Decía que era más fiel que cualquier amigo, más sabio que cualquier hombre. Me pareció una afirmación poco menos que patológica, pero Holmes no hizo comentario. «Después de la muerte de Abigail», continuó, «el cuervo desapareció. Lo buscamos durante días. Nunca supimos si voló por voluntad propia, o si alguien lo hizo desaparecer». «¿Y ahora?», inquirió Holmes. «¿Cree usted que es el mismo?». «No lo creo. Lo sé». La señora Helmsley se incorporó ligeramente, como si el recuerdo le hubiera devuelto una energía que su cuerpo no podía sostener. «El cuervo volvió cuando yo comencé a recordar», murmuró. «Y no vino por azar. Vino a recordarme lo que callé». Aquellas palabras flotaron en el aire con una gravedad nueva. Ya no hablábamos de supersticiones, hablábamos de memoria. Y en aquella casa, la memoria parecía tener alas. Holmes se acercó a la escalera con un movimiento preciso.
casi reverente. No habló, no pidió ayuda, no explicó su proceder. Yo lo observé en silencio y advertí cómo su mirada se posaba, no sobre la barandilla ni sobre el rellano, sino sobre los peldaños mismos. Se detuvo en el tercero, pasó la mano por el borde, presionó levemente una astilla que sobresalía. Se incorporó. «Watson, ¿podría traer mi lupa?» Cuando volví, Holmes ya tenía una expresión que conocía bien, la del hombre que ha percibido un orden oculto. «Observe aquí. Esta línea no es natural. Fue hecha a propósito. Y si no me equivoco...» Introdujo con delicadeza la punta metálica de su bastón en una rendija. Un clic casi imperceptible resonó, y una sección del peldaño cedió apenas medio centímetro. «Hollow, como imaginaba», murmuró. «Alguien ha escondido algo aquí. No hace mucho. La revelación no fue celebrada con sorpresa ni con palabras grandilocuentes. Fue un momento quieto, contenido. Pero yo, en mi interior, supe que algo se había desplazado. El misterio ya no era solamente un eco del pasado. Era algo que, aún hoy, respiraba. Fue durante la tarde siguiente, mientras la luz moría lentamente en los ventanales del ala este, cuando Edward nos condujo a una habitación secundaria de la mansión, lo que antiguamente había sido la biblioteca de su padre. Allí, cubierto por una manta polvorienta y relegado al rincón más oscuro, se hallaba un arcón de madera labrada, con herrajes corroídos por el tiempo y el descuido. «Lo encontré anoche», nos dijo, mientras retiraba con cuidado la tapa. Estaba cerrado, pero la cerradura cedió con facilidad. Bajo la primera capa de papeles inservibles y libros mohosos, Holmes halló una división oculta, perfectamente encajada en el fondo del arcón. No hizo falta forzar nada. Un leve empuje bastó para que el doble fondo se deslizara y dejara al descubierto un cuaderno encuadernado en cuero, con el nombre Abigail grabado en letras ya casi borradas. Edward lo sostuvo un instante sin hablar. Luego, como si le costara entregarlo, se lo tendió a Holmes. Yo noté en sus ojos algo que no era solo dolor, sino también una forma contenida de esperanza, como si al abrir aquellas páginas, la muerte de su hermana pudiera adquirir por fin un sentido. El diario tenía un peso extraño, como si las palabras en su interior no hubiesen perdido del todo su carga emocional. Lo abrí con cuidado, percibiendo el crujido leve de un papel que no había sido tocado en años. La caligrafía era delicada pero irregular, como la de alguien que escribe con urgencia, no por estilo. Lo que más me perturbó no fue lo que decía en sus primeras entradas. Referencias cotidianas, pensamientos juveniles, impresiones vagas sobre criados y visitas, sino la transformación que se producía conforme avanzaban los días. Las últimas páginas tenían un trazo más tenso, con líneas tachadas, palabras repetidas, frases incompletas que dejaban un eco de angustia. Cada entrada era más breve que la anterior, como si Abigail ya no tuviera fuerzas para relatar, pero tampoco pudiera callar. Había en todo ello una especie de grito callado. Como médico, reconocí los signos de una mente sometida a un peso que no sabía nombrar. Como hombre, sentí que nos asomábamos al borde de un abismo íntimo, del cual solo quedaban esas hojas marchitas como único testigo. Una entrada fechada pocos días antes de la muerte de Abigail llamaba la atención por su tono contenido y la extraña alusión a su padre. He visto el documento. No debía leerlo, pero no pude evitarlo. Lo guardaba en su escritorio, detrás del retrato de madre. No sé qué significa. Solo sé que no estaba dirigido a mí. Holmes no dijo nada al terminar la lectura. Volvió a repasar la frase en silencio, mientras yo intentaba ordenar en mi mente la posibilidad de lo que Abigail había descubierto. Más adelante, en otra entrada, escribió: «No me mira igual. Creo que lo sabe. Esta noche me ha preguntado si hablé con alguien. Le mentí. Pero tengo miedo. Sé que algo viene, algo está por caer». Nada de esto implicaba directamente una amenaza, pero el peso de las palabras era suficiente
para que la sospecha comenzara a adquirir forma. El miedo de Abigail no era abstracto, era específico, dirigido y cuidadosamente escondido. Y allí, en esa cautela adolescente, comenzaba a dibujarse un contorno mucho más oscuro de lo que hasta entonces habíamos imaginado. Una de las últimas anotaciones nos detuvo por completo. Abigail escribió con mano temblorosa. Lo vi otra vez en la escalera. No subía ni bajaba. Estaba allí, quieto. Lo juro por todo lo que tengo. Alguien me observa cada noche desde el segundo rellano. No sé quién. No sé por qué. Ayer escuché mi nombre en la voz del cuervo. Lo juro. Nadie me cree. Leímos la frase en voz baja, y el silencio posterior fue más denso que cualquier palabra. No era solo el contenido lo que inquietaba, sino el tono de quien ha perdido toda posibilidad de ser escuchado. Holmes rompió el mutismo. No es necesario creer en lo sobrenatural para saber que una mente que sufre percibe símbolos donde otros no ven más que sombras. Pero la constancia nos dice otra cosa. El cuervo, los ojos en la escalera, el nombre pronunciado, no eran accidentes poéticos, eran elementos recurrentes, cuidadosamente anotados por una joven que temía desaparecer sin dejar rastro. Y nosotros, al leer aquellas líneas, estábamos recogiendo la voz que nadie quiso oír en su momento. No estamos ante un ave, dijo Holmes mientras cerraba el diario con gesto preciso. Estamos ante un símbolo que alguien ha decidido revivir, no por nostalgia, sino por estrategia. Lo miré, sorprendido. ¿Cree que el cuervo actual ha sido traído deliberadamente para imitar el del pasado? Más que eso, creo que alguien ha resucitado una escena, ha reconstruido un fragmento de dolor, con el propósito de desencadenar otro. Me sentí invadido por un escalofrío difícil de explicar. La idea de que alguien utilizara los recuerdos más oscuros de una familia para manipular su presente era tan retorcida como brillante. El cuervo no está allí para asustar, continuó Holmes. Está allí para provocar, y a quien busca provocar no es a Edward, sino a la señora Helmsley. Comprendí entonces que lo que se desarrollaba en esa casa no era una aparición, sino una reescenificación, y que el pasado no había vuelto, sino que había sido traído con intención precisa. Fue entonces cuando Holmes, sin apartar la vista del diario, murmuró casi para sí. ¿Dónde estaba la señorita Jessop la noche de la muerte de Abigail? Lo miré, sorprendido. ¿La criada personal de la señora Helmsley? Exactamente. Era la única que dormía en el ala este, la única que no fue interrogada a fondo, la única que, según Edward, ha permanecido en la casa todos estos años, en completo silencio. No añadió más, pero en su tono había una certeza velada, una semilla de duda que comenzaba a crecer bajo la superficie del caso. Aquella noche no pude dormir. Me pasé horas releyendo el diario de Abigail, deteniéndome en frases que hasta entonces me habían parecido inocuas. Cada palabra, cada silencio, cobraba ahora una textura distinta. Y por primera vez desde nuestra llegada a la mansión Helmsley, una pregunta me asaltó con crudeza. ¿Y si Abigail no cayó? ¿Y si no fue un accidente? Holmes no necesitaba decirlo aún, pero yo lo sabía. Lo vi en su forma de cerrar el diario, en su manera de mirar la escalera vacía, en su concentración creciente. El caso del cuervo ya no era el de un presagio, era el de un crimen que quizás nunca fue reconocido, y que tal vez comenzaba, por fin, a pedir justicia. Fue una mañana húmeda, cuando la mansión aún dormía bajo el peso de sus propios recuerdos, que me detuve frente a la escalera con una extraña sensación de inquietud. El barniz opaco del roble mostraba una imperfección apenas visible, marcas suaves, sutiles, que reflejaban la luz con una curvatura distinta. Me agaché. Eran huellas, no de zapatos pesados ni botas de hombre, sino algo más ligero, más silencioso. Subían con cautela hasta el tercer peldaño, y allí se detenían.
No continuaban hacia arriba ni descendían. Llamé a Holmes sin levantar la voz. Él observó las marcas y, tras un momento, asintió con aquella expresión que no celebraba descubrimientos, sino que los colocaba con precisión en su tablero mental. No son antiguas, Watson. Alguien ha caminado aquí hace apenas 2 noches. Alguien que conoce bien esta casa. Y aún más, conoce su memoria. No supimos aún a dónde llevarían aquellas pisadas interrumpidas. Pero algo en su brevedad, en su detención precisa, nos indicó que no se trataba de un descuido, sino de una señal. O quizás de una llamada. Holmes pidió un espejo de mano, un trozo de pan duro y la paciencia del mayordomo. Con todo ello, se colocó junto al rellano en silencio absoluto y aguardó. Cuando el cuervo volvió a aparecer esa tarde, como si no respetara ni la luz ni el juicio humano, Holmes repitió el gesto de levantar la mano con el pan. El ave descendió unos centímetros, con cautela. Luego se detuvo y graznó brevemente. —¿Lo ha notado, Watson? —dijo sin girarse. No teme al contacto humano, mantiene una distancia reglada, pero no muestra señales de desconcierto. Eso no es conducta salvaje, es entrenamiento. Examinó el ala izquierda y señaló. Una pequeña marca de tiza, o de pigmento blanco, no natural. Diría que alguien lo marcó para reforzar la ilusión. Miré al animal con renovada atención. Ya no era una criatura del azar ni una metáfora viva. Era una pieza, parte de un teatro minucioso. Y si alguien había entrenado a un cuervo para ejecutar un ritual cada noche, entonces ese alguien conocía a fondo los engranajes más oscuros del miedo humano. La casa respiraba en penumbra, como si hubiera comprendido que aquella noche no sería igual. Todos los relojes habían sido silenciados, las ventanas cubiertas, los pasos contenidos. Nos dispersamos por el vestíbulo, Holmes al pie de la escalera, Edward oculto tras una cortina y yo entre los estantes de la biblioteca. El tiempo transcurría con una lentitud densa, suspendido entre la expectativa y el sobresalto. No se oía más que el crujido ocasional de la madera antigua, y muy a lo lejos, el rumor del río. Holmes había insistido en que nadie pronunciara palabra alguna, no porque temiera que el cuervo nos oyera, sino porque sabía que el silencio era parte del escenario que alguien necesitaba mantener intacto. Y en ese silencio algo se manifestó, no con estruendo ni aparición repentina, sino con un susurro leve en el aire, como si el propio recuerdo de un aleteo se hubiese deslizado en la casa. El momento se acercaba, y todos lo sentimos, sin necesidad de mirarnos. A las 9 en punto, como si una partitura invisible marcase su entrada, el cuervo surgió desde la parte superior de la escalera, descendiendo en un trazo diagonal perfectamente medido. No hubo ruido mecánico, ni alas frenéticas, solo un descenso suave, casi coreografiado, que lo llevó directamente al tercer peldaño. Allí se detuvo, giró la cabeza hacia la pared, y graznó. No hubo duda entre nosotros. Aquello no era naturaleza, era diseño. Holmes, desde su posición, no se movió, pero su mirada subió hasta la claraboya apenas entornada, una abertura mínima que habría pasado desapercibida para cualquier otro. «No vuela desde el exterior», murmuró luego. «Ha sido liberado desde una caja, o desde un compartimento oculto. Este no es su hogar, es su teatro». Y en aquel momento comprendí que el verdadero misterio no estaba en el cuervo, ni siquiera en su precisión, sino en lo que esa precisión pretendía provocar en quien lo observaba. No se trataba de presencia, se trataba de efecto. Tras la desaparición del ave, rápida, vertical, como si se desvaneciera más que escapar, Holmes se dirigió al tercer peldaño sin mediar palabra. Se arrodilló con lentitud. Retiró un alfiler fino de su chaleco y lo pasó por la ranura lateral de la madera. Un clic, y la plancha cedió apenas unos milímetros. Lo que emergió de allí no era una trampa ni un secreto ancestral. Era una caja de música.
antigua, pero en perfecto estado. «Observe el resorte, Watson», dijo mientras giraba con cuidado la llave lateral. «Esta caja no solo produce melodía, tiene una función de activación mecánica. Es probable que, al sonar cierta nota, libere una compuerta». Me incliné sobre ella. La superficie metálica tenía grabados diminutos, formas que se asemejaban a plumas, y una inscripción: «Para cuando regresen las voces». Holmes guardó silencio. Luego añadió: «No solo entrenaron al cuervo, lo integraron a un mecanismo». La escena del pasado había sido reconstruida con una precisión fría. Pero la pregunta más perturbadora era otra. ¿Para quién estaba destinada esa representación? Holmes no volvió a subir la escalera esa noche. Se sentó en un sillón junto a la chimenea apagada y, con los dedos entrelazados, habló con voz casi inaudible. «Esto no ha sido concebido para entretener, ni siquiera para advertir. Ha sido creado para disolver una mente. Yo lo observaba con la inquietud de quien intuye una verdad, pero aún no la alcanza. Todo esto», continuó, «el cuervo, la caja de música, las huellas, el tiempo exacto, es un ritual. Alguien lo ha repetido noche tras noche para provocar una fractura en la señora Helmsley. No un susto, una desintegración». La palabra me estremeció. «¿Para qué fin?», pregunté. «Aún no lo sé, pero quien conoce tan bien el miedo de una persona, suele conocer también su culpa. Y si esa culpa puede ser arrastrada hasta la superficie, puede convertirse en algo valioso, o en un arma». Holmes cerró los ojos. «No investigamos la aparición de un cuervo, Watson. Investigamos una manipulación de la memoria. Una que, si no se detiene, cobrará algo más que un recuerdo. No hubo necesidad de forzar cerraduras ni levantar sospechas». Holmes, con ese tono entre la cordialidad y la autoridad que reservaba para los casos más delicados, solicitó a Wren que le mostrara la habitación que perteneció a Abigail. El mayordomo dudó un momento. Su expresión, casi mecánica hasta entonces, se quebró por una fracción de segundo. «No se ha abierto desde aquella noche», murmuró, «por deseo expreso de la señora Helmsley». «Y, sin embargo», replicó Holmes con suavidad, «hay recuerdos que no se enmohecen tras una puerta cerrada». Wren asintió. Lo seguimos por un pasillo estrecho, donde la temperatura descendía con cada paso. Al llegar, retiró una llave de su chaleco y la introdujo en la cerradura. El giro fue lento, como si el metal se resistiera a revivir lo que allí dormía. El crujido al abrir la puerta fue apenas audible, pero en mi mente resonó como el susurro de un secreto largamente contenido. La habitación estaba intacta. Nada se había movido en años, y sin embargo no olía a encierro, sino a contención. La persiana de madera, firmemente bajada, filtraba la luz en finas franjas grises, dando al ambiente un aspecto suspendido entre la vigilia y el sueño. Avancé unos pasos, conteniendo el aliento. Un retrato colgado en la pared me atrajo de inmediato. Era Abigail, sin duda. Cabello recogido, gesto sereno, mirada apenas melancólica. Pero el lienzo había sido rasgado, no por el paso del tiempo, sino por la mano de alguien. 3 cortes oblicuos lo cruzaban desde el cuello hasta la esquina inferior. Holmes se detuvo frente al cuadro. No fue ira impulsiva, fue una decisión, un acto dirigido no contra el retrato, sino contra lo que representa. Me pregunté, con creciente inquietud, qué dolor o resentimiento podía empujar a alguien a herir la imagen de una joven muerta, y si esa herida era, en realidad, el inicio de un mensaje. Sobre el escritorio, cubierto por una fina capa de polvo, yacía una hoja doblada, protegida dentro de un sobre sin sello. Holmes lo examinó con suma delicadeza. «Abierta, pero no enviada», dijo. «Es la escritura de Abigail. La carta estaba dirigida a un tal señor Weatherby, abogado, y su contenido era escueto pero cargado de insinuaciones.
He encontrado algo en los papeles de mi padre. No quiero escribirlo aquí, pero necesito su consejo. No se trata solo de dinero. Es algo más, algo que debería haber sido mío por derecho. Holmes alzó la vista. Esto no se escribió por impulso. Fue meditado, y sin embargo, no llegó a su destino. ¿Por qué? ¿Quién lo impidió? La carta no contenía amenazas, pero sí miedo. Miedo a un conflicto que Abigail intuía y no supo enfrentar. O quizá no tuvo tiempo. En ese momento, comprendí que las palabras no dichas de esa carta contenían más peso que muchas confesiones completas. Mientras Holmes continuaba registrando el escritorio, me incliné a examinar el espacio bajo la cama. Algo en la penumbra captó mi atención. Un objeto de cuero oscuro, casi disimulado por el polvo y el olvido. Lo extraje con cuidado. Era un guante de hombre, derecho, de confección costosa. Holmes lo tomó entre los dedos como si se tratara de una reliquia. No es de Edward, dijo, tras una rápida comparación con uno de sus propios guantes. Ni del mayordomo. Tampoco corresponde al estilo del difunto Lord Helmsley. Lo giró y lo examinó por dentro. Sin iniciales, sin bordado, pero hay un rastro de perfume. Masculino. Del tipo que se usaba hace 20 años. Yo estaba a punto de hablar cuando Holmes se incorporó y me miró de soslayo. No pertenecía a esta habitación, sino a quien no debía estar aquí. El descubrimiento no nos decía aún quién, pero sugería que alguien había estado cerca de Abigail sin ser detectado. Y lo más inquietante, alguien que dejó atrás no solo un objeto, sino una sombra. Al mostrar el guante a la señora Helmsley, su reacción fue inmediata y devastadora. No se desmayó ni gritó, pero sus ojos, que hasta entonces habían sostenido el dolor con una dignidad estoica, se nublaron como si hubieran visto un espectro largamente temido. «George», susurró, con voz apenas audible. Holmes permanecía en silencio, permitiéndole hablar, y lo hizo, como si una puerta invisible se hubiera abierto también en su interior. Mi esposo tenía un hermano, ilegítimo, nadie lo sabía. Fue criado en Irlanda, lejos de los ojos de la sociedad, pero regresó cuando Lord Helmsley enfermó. Quería algo, no sé si amor, justicia o reparación, o tal vez solo su parte. Su voz temblaba, no de remordimiento, sino de agotamiento. Vivió en la casa durante unos meses. Decía que quería conocer a su sobrina. Abigail lo miraba con curiosidad, como se mira a los personajes de una novela. Luego ella empezó a cambiar. Guardó silencio. Y una noche, simplemente, él desapareció. Sin aviso, sin despedida. Holmes no la presionó, pero en sus ojos vi encenderse una nueva pregunta. ¿Quién más sabía que George Helmsley había regresado? Poco después, mientras examinábamos nuevamente el vestíbulo, un sobre fue deslizado por debajo de la puerta principal. No llevaba remitente ni dirección, solo una palabra escrita con trazo firme, en tinta azul oscura. Herencia. Holmes no pronunció comentario al leerla. Se limitó a alzar una ceja, girarla entre los dedos y luego deslizarla en su bolsillo interior. «Watson», dijo finalmente, «los crímenes verdaderamente antiguos no se entierran con los muertos, se trasladan, cambian de envoltorio». «¿Y cree que esto es una amenaza?», pregunté. «Number es una advertencia, y más aún, una advertencia para nosotros, no para ellos. La herencia no era solo monetaria», comprendí. Era una línea invisible que conectaba culpa, silencio y propiedad. Y alguien más, en algún rincón de esa casa, o fuera de ella, seguía reclamando lo que creía suyo por derecho, o por rencor. La cena fue servida a las 8 en punto, y sin embargo, ningún reloj parecía marcar la hora real. El comedor, de altos techos y tapices marchitos, se convirtió en un escenario inmóvil donde cada gesto adquiría un peso específico. Edward apenas probó bocado.
Lydia, sentada al otro extremo, no levantó la vista del plato. El mayordomo iba y venía con una cortesía casi ritual. Y Holmes observaba cada movimiento, cada omisión. Yo sentí que el aire se volvía más denso con cada minuto. No había discusiones ni palabras ásperas, pero había algo peor, la ausencia deliberada de diálogo. Edward rompió el silencio. ¿Y si no fue un accidente?, dijo de pronto, sin mirar a nadie. Lydia no respondió, ni siquiera pestañeó. La escalera, el cuervo, el guante, todo apunta a algo que nadie quiso ver. O a alguien que no quiere que lo recordemos, añadió Holmes sin levantar la voz. En ese momento entendí que la mansión Helmsley no era solo un lugar, era un mecanismo suspendido, mantenido por un equilibrio de secretos que apenas comenzaban a resquebrajarse. Partimos de la mansión al alba, cuando el cielo aún conservaba los tonos pálidos del insomnio. Holmes, como era habitual en él, cuando su mente se hallaba ocupada, no pronunció palabra durante todo el trayecto en carruaje hacia Gray's Inn Road. Yo, en cambio, no podía dejar de repasar mentalmente la carta no enviada de Abigail, las marcas en el retrato y la palabra herencia, escrita sin firma. Todo parecía gravitar en torno a un hecho legal, o quizá ilegítimo. El despacho del señor Weatherby se encontraba en una casa georgiana de 3 plantas, austera pero impecablemente mantenida. Al anunciar nuestro propósito, fuimos conducidos a una sala de techos bajos y tapizados apagados. Holmes no esperó formalidades. Hemos venido a hablar del testamento modificado de Lord Helmsley. Sabemos que usted recibió una carta, aunque jamás la respondió. El abogado se irguió, sin sorpresa, pero con cierta incomodidad. Y entonces, como si hubiese estado aguardando ese momento desde hacía años, comenzó a hablar. Lord Helmsley me pidió que redactara un testamento complementario en los últimos meses de su vida. Comenzó Weatherby mientras abría una carpeta de cuero cuarteado. Uno en el que legaba la totalidad de su patrimonio a su hija Abigail, con una condición, que ésta alcanzara la mayoría de edad y no estuviera bajo tutela directa de su madrastra. La revelación nos dejó en silencio. A pesar de nuestras sospechas, escuchar aquella confirmación con tal precisión era otro paso hacia una verdad más profunda. El documento fue firmado en presencia de 2 testigos y colocado en una caja fuerte bajo mi resguardo. Sin embargo, hizo una pausa, bajando la voz. Tras la repentina muerte del señor Helmsley, alguien acudió con una orden familiar para retirar ciertos documentos urgentes. El testamento estaba entre ellos. ¿Y quién era esa persona?, preguntó Holmes. No lo sé, dijo Weatherby, con una leve tensión en la mandíbula. La orden venía firmada por la señora Lydia Helmsley. La sala volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez era el silencio denso de quien acaba de encontrar la grieta que lo explica todo, o que lo ensombrece aún más. Holmes permaneció varios segundos en silencio, como si paladeara en su mente la estructura invisible de un idioma antiguo. ¿Sabía usted, preguntó de pronto, que Lord Helmsley tenía por costumbre escribir ciertos mensajes cifrados con la ayuda de su cuervo doméstico? Weatherby lo miró, visiblemente desconcertado. No tenía conocimiento de semejante costumbre, señor Holmes. ¿A qué se refiere exactamente? El ave, al parecer, repetía ciertas palabras, no por entrenamiento común, sino por asociación con claves. La palabra Abigail fue repetida durante años por ese animal. Lo que me intriga es que en el testamento modificado, ese nombre aparece no menos de 13 veces. El abogado asintió lentamente. Ahora que lo menciona, el lenguaje era insistente, casi simbólico. Holmes se volvió hacia mí. Watson, ¿recuerda la caja de música, el cuervo mecánico, la jaula vacía en el vestíbulo? Todo apunta a que alguien ha querido replicar no solo un trauma, sino un código, un sistema de comunicación entre padre e hija
que no ha sido comprendido por los demás. Y como todo código, pensé, su valor no está en lo que dice, sino en quién logra leerlo. ¿Recibió usted alguna objeción formal por parte de la familia al contenido del testamento?, preguntó Holmes sin apartar la vista del abogado. No, respondió Weatherby, pero sí percibí, durante una visita posterior, una actitud defensiva por parte de la señora Helmsley. Me dio a entender, sin decirlo, que había resuelto todo lo necesario respecto a los asuntos patrimoniales. ¿Y el documento original? ¿Nunca volvió a verlo? Jamás. Y, curiosamente, nunca recibí solicitud alguna de lectura pública del testamento. Holmes se incorporó ligeramente. Entonces podemos suponer que alguien tenía interés no solo en ocultar ese documento, sino en evitar que su existencia fuera siquiera admitida. Me atreví a intervenir. ¿Y si ese alguien estaba dentro de la casa? Entonces el cuervo, la escalera, la memoria de Abigail, han sido revividos no como lamentos, sino como advertencias. Weatherby asintió con gravedad. Doctor Watson, hay familias donde la herencia no es cuestión de dinero, es cuestión de territorio, de control y del silencio que uno puede comprar con suficiente culpa. Al salir del despacho, mientras las losas húmedas de Gray's Inn Road resonaban bajo nuestros pasos, Holmes permaneció en silencio largo rato. Su bastón golpeaba el suelo con una cadencia regular, como si marcara una marcha invisible. Watson, dijo finalmente, ¿recuerda usted lo que Lydia Helmsley dijo sobre el cuervo? Que regresó justo cuando ella comenzó a recordar. Lo recuerdo bien, respondí. No era una metáfora, era una reacción inducida. Alguien ha forzado esa memoria, la ha invocado. Ha reconstruido las circunstancias exactas de aquella noche para hacerla revivir, no por nostalgia, sino por colapso. Lo miré con creciente aprensión. ¿Cree que alguien intenta llevarla a la locura? No, Watson, replicó. A la confesión, y si no lo logra, a su destrucción. Guardamos silencio un instante. Lo que comenzó como una investigación sobre un cuervo se ha transformado en otra cosa. No estamos resolviendo un crimen cometido hace 20 años. Estamos presenciando la arquitectura de uno que aún no ha sido ejecutado, pero que ha sido cuidadosamente preparado. Y entonces comprendí, con una claridad que me estremeció, que los pasos que dábamos ya no eran sobre las huellas del pasado. Eran sobre un terreno minado por el presente. Y cada noche que pasaba sin actuar, podía ser la última para alguien dentro de aquella casa. Fue Holmes quien, con su habitual sobriedad, trazó la trampa con la precisión de un cirujano que corta sin herir innecesariamente. Había comprendido que el culpable no actuaba por codicia, sino por emoción contenida, y que lo que hacía falta no era una acusación, sino una puesta en escena donde el alma, no la mente, cediera. Así pues, con la ayuda discreta de Edward, se hizo correr la voz dentro de la casa de que la señora Helmsley, en un arranque de lucidez, había recordado lo sucedido la noche de la muerte de Abigail y que, por decisión personal, pensaba revelarlo a la mañana siguiente ante notario. La reacción no se hizo esperar. La atmósfera de la casa, ya densa de por sí, se volvió quebradiza, como si todos los muros contuvieran la respiración. La señora Jessop no preguntó nada, pero observé en sus gestos una sutil alteración del ritmo habitual. Manos más temblorosas, una bandeja mal apoyada, una respuesta torpe al mayordomo. Holmes no dijo palabra, pero en sus ojos vi algo que no solía mostrar, el cuidado de quien tiende una cuerda en la oscuridad, sabiendo que alguien, inevitablemente, la pisará. Esa noche, la casa pareció latir con una conciencia propia. Ningún reloj marcó las 9, y sin embargo, todos supimos que era la hora. El silencio era absoluto, como si los mismos muebles contuvieran el aliento. Entonces, desde el segundo nivel, se oyó el leve aleteo, el crujido apenas perceptible del madero al ser tocado,
y ese graznido breve que ya conocíamos tan bien. El cuervo, una vez más, se posó en la barandilla, pero esta vez no parecía parte del ritual. Esta vez su llegada era una señal, una llamada. Holmes me miró apenas, sin palabras. Yo sentí que el tiempo mismo se replegaba. Algo, no sabíamos aún qué, estaba a punto de romper la superficie. Fue entonces, en ese instante de tensión contenida, que la vi. Una figura emergía del pasillo superior, envuelta en penumbra, bajando la escalera con una lentitud calculada. La silueta era menuda, contenida, pero su mano derecha, sostenida junto al muslo, portaba con firmeza un objeto brillante, un cuchillo. Holmes no se movió, esperaba. La figura descendió 3 peldaños más y entonces la luz temblorosa de la lámpara reveló su rostro. Era la señorita Jessop, pero no era la criada de rostro impenetrable que habíamos conocido. Era otra, una mujer deshecha por dentro, movida no por ira, sino por algo más hondo, un dolor enquistado. Sus labios se movían, pero no emitía palabra. En sus ojos no había rabia, había decisión, y en ese instante comprendí que no venía a matar por impulso, sino a cerrar un círculo que había comenzado 20 años atrás, en esa misma escalera. La voz de la señorita Jessop brotó, por fin, como un hilo de agua que rompe una piedra tras años de presión. No iba a dejar que la confesión saliera de labios que no la merecen, dijo. Iba a hacerlo yo. Holmes no se movió, solo la escuchaba. Fui yo quien la trajo al mundo, continuó con la voz quebrada. No Lidia, no esa mujer que la crió como si fuera un espejo de su reputación. Abigail era mía, mía y de él. Y cuando él quiso reconocerla en su testamento, cuando quiso darle su apellido, cerró los ojos un instante. Ella se interpuso, y esa noche, en la escalera, Abigail cayó. No por su torpeza, no por accidente. Cayó porque su existencia era un escándalo que debía borrarse. Su mano, aún empuñando el cuchillo, temblaba. Yo lo supe todo después, pero no hablé. No entonces. Me quedé. Serví el té. Acaricié su mano. Limpié la sangre. Y me tragué los años como quien se bebe el veneno por partes. Me faltaba el aire. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. No había ni un atisbo de locura. Solo el dolor lógico de quien ha vivido al margen de su propia historia. Holmes dio un paso adelante, tranquilo, sin levantar la voz. Su tono era tan medido que contrastaba violentamente con la tensión que desgarraba la escena. No lo hará, señorita Jessop. Ya ha dicho lo que debía. Ya ha roto la máscara que sostenía esta casa. Ella giró lentamente hacia él, con los ojos húmedos y el arma aún entre los dedos. ¿Y cree que eso basta, señor Holmes? ¿Cree que una verdad dicha tan tarde aún puede redimir algo? No lo sé, respondió él. Pero sé que cometer un segundo crimen no devolverá lo perdido. Solo lo enterrará aún más hondo. Jessop cerró los ojos, apretó los labios y dejó caer el cuchillo al suelo. El sonido metálico fue breve, pero definitivo. Holmes la tomó del brazo con suavidad y con una dignidad que nunca le había visto, la condujo hasta el vestíbulo. Allí, Edward y el mayordomo la esperaban en silencio, y por un instante la casa pareció exhalar, como si al fin pudiera volver a respirar. Esa noche no dormí. Aún hoy, al evocar aquella confesión, siento que hay palabras que no deben pronunciarse en voz baja, que exigen un espacio más solemne que cualquier sala de audiencias. Me pregunté si la señorita Jessop habría tenido, en otro contexto, la vida de una madre respetada, de una mujer libre, o si estaba condenada desde el principio a existir en las sombras de una casa que nunca la reconoció como suya. Holmes no compartió sus reflexiones conmigo. Se limitó a encender su pipa y mirar largo rato hacia la escalera vacía. La justicia, Watson, me dijo al fin, no siempre habita donde dictamos sentencias.
A veces se manifiesta en un grito contenido, o en el momento en que alguien finalmente deja de callar. Y entendí entonces que aquella noche no habíamos resuelto un crimen. Habíamos presenciado su eco, uno que llevaba 2 décadas bajando lentamente la escalera. La detención de la señorita Jessop ocurrió sin estrépito ni resistencia. Era como si hubiera esperado aquel momento durante años, como quien acepta un destino que ha pesado sobre sus hombros desde siempre. Al colocarle las esposas, sus manos temblaron apenas, y sus ojos, apagados, no ofrecieron ni un atisbo de desafío. El mayordomo Wren nos observaba en silencio, mientras Edward parecía contener una mezcla de alivio y abatimiento. La mujer que había servido fielmente durante tanto tiempo y que guardaba secretos capaces de trastornar una familia entera, se marchaba ahora con la tranquilidad resignada de quien ha cumplido una tarea más allá de la ley. El peso de aquella caída no era solo físico, sino simbólico. La ruptura de un silencio que durante décadas había sido la piedra angular de un misterio demasiado humano para ser olvidado. Mientras la señorita Jessop era escoltada, Lydia Helmsley se desplomó en una quietud inquietante, como si su alma se hubiese desprendido lentamente del cuerpo. Sus ojos, antaño llenos de sombras y temores, ahora estaban vacíos, perdiéndose en una distancia que nadie podía alcanzar. Los médicos diagnosticaron un estado catatónico. No existía palabra, gesto ni señal de conciencia. Era como si los fantasmas que ella misma había desenterrado en sus recuerdos la hubieran reclamado de vuelta, ahogándola en un silencio aún más profundo que el de la casa misma. Holmes, al observarla, no pronunció ningún juicio. Comprendió que la mente humana puede ser una prisión cruel y que a veces el olvido es la última fortaleza contra el peso insoportable de la verdad. Durante una inspección más minuciosa en el vestíbulo, Holmes se detuvo frente al retrato disecado del cuervo que había sido tan central en nuestra investigación. Con una delicadeza inusitada, retiró el marco y detrás descubrió un compartimento oculto. Dentro, cuidadosamente plegado y protegido por años de polvo y silencio, yacía el testamento original de Lord Helmsley. La tinta seguía fresca y las firmas intactas. Era la prueba tangible de que la verdad, por mucho que el tiempo intentara ocultarla, siempre encuentra su camino. Holmes me miró con la intensidad que reservaba a los momentos de revelación solemne. Aquí está, Watson, la última pieza que faltaba. No era solo un documento, era la llave para cerrar un capítulo, o tal vez abrir otro. Edward, tras conocer la verdad y poseer en sus manos el testamento legítimo, tomó una decisión que sorprendió a todos. En vez de reclamar la herencia, prefirió renunciar a ella y convertir la antigua mansión en una escuela para niñas necesitadas. No puedo edificar mi vida sobre los huesos del pasado, confesó con voz serena, aunque cargada de melancolía. Esta casa debe ser un refugio, no un mausoleo. Holmes asintió con respeto, mientras yo sentía que aquella elección encerraba una dignidad rara en un mundo dominado por el egoísmo. Era un acto que hablaba de redención y esperanza, un final que, aunque triste, otorgaba un sentido distinto a la tragedia. Mientras nos despedíamos, me quedé reflexionando sobre la permanencia del pasado en nuestras vidas. Las sombras que proyectamos no desaparecen con la muerte. Se cuelan en las paredes, en los rincones, en las escaleras que pisamos. Recordé cómo cada detalle, cada pequeño símbolo, había tejido una red invisible que nos había guiado hasta la verdad, y comprendí que esas aves nocturnas de la memoria, esas voces calladas, nunca se extinguen por completo. Solo esperan ser escuchadas de nuevo. Quizá, en ese misterio sin resolver del todo, radicaba la esencia misma de nuestra condición humana, la imposibilidad de olvidar del todo. Al abandonar la mansión, el amanecer bañaba la ciudad con una niebla leve, aquella misma que parecía abrazar secretos olvidados. Holmes caminaba a mi lado,
la mirada fija en la nada. Finalmente, rompió el silencio con una frase que quedó suspendida en el aire frío. Las escaleras no olvidan, Watson, solo esperan. No supe si hablaba de la casa, de las personas o del tiempo mismo, pero entendí que, para Holmes, la memoria era un enigma en perpetuo movimiento, siempre listo para despertar cuando menos se espera. Y mientras cruzábamos el puente, su voz se perdió entre el rumor del río y la bruma que se levantaba. Al final, el silencio vuelve a llenar los pasillos de la mansión, pero no es un silencio vacío. Es el eco de secretos que jamás se extinguen del todo. La memoria, con sus alas negras, sigue revoloteando entre las sombras, recordándonos que no todo lo que parece dormido ha desaparecido realmente. Hay verdades que se esconden en las grietas del tiempo, y quizá, solo quizá, algunas preguntas nunca encontrarán respuesta definitiva. ¿Crees que la verdad siempre libera o a veces encarcela? ¿Y si el verdadero culpable fuera otro, oculto tras las apariencias? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Edward? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia despertó tu curiosidad y te envolvió en sus misterios, regálanos un like para que más amantes del enigma la descubran. Comparte este relato con quien aprecie el arte de lo no dicho. Comenta tus impresiones para mantener viva la conversación y suscríbete para acompañarnos en nuevas sombras que esperan ser desveladas.